Sandra Andraca Galán. Siempre me gusta decir mis dos apellidos porque los que tenemos la oportunidad de decir el apellido de nuestras madres en nuestros países, en nuestras culturas, pues hay que, por supuesto, reconocerlas. Soy originalmente de España, pero llevo viviendo en Latinoamérica por más de 20 años. De formación, soy bióloga. Y he trabajado realmente en proyectos de conservación y desarrollo sostenible por más de 20 años, principalmente en Latinoamérica, aunque empecé mi carrera profesional en España. Actualmente trabajo con el programa de Green Commodities Program, es un programa global del PNUD que se enfoca principalmente en la sostenibilidad de los commodities desde una perspectiva multidimensional y con un enfoque de acción colaborativa multiactor. Y llevo trabajando en PNUD pues desde hace aproximadamente casi ya 4 o 5 años. Empecé con una plataforma de diálogo de pesca sostenible en Costa Rica y enseguida me ligué con este enfoque global. Mi formación reciente en los últimos años ha sido principalmente en temas de pesca sostenible y conservación marina, pero tengo experiencia también en temas de planificación de áreas protegidas, en temas de conflictos vida silvestre, en planificación ecorregional y en otras dimensiones de la conservación y el desarrollo sostenible. Cuando nos preguntamos por qué es importante considerar un aspecto de género en el trabajo que realizamos en temas ambientales, en temas de desarrollo sostenible, puede parecer que hay una respuesta obvia, que evidentemente es importante considerarlo, pero a la vez en los medios en los que muchas veces trabajamos, pues no es tan obvio para todas las personas por qué hay que trabajar en aspectos de género. Y lo primero que yo me pregunto es que cuando hablamos de recuperación verde y azul, pues le estamos poniendo un color, a la recuperación, normalmente el verde, pues el color de temas terrestres, el azul, pues el tema de lo marino, de lo oceánico. Y bueno, ¿y cuál es el color de la dimensión humana? ¿Cuál es el color de la dimensión humana? Y dentro de la dimensión humana, ¿cuál es el color de los hombres y las mujeres? Entonces, cuando estamos en temas de empleo, la dimensión humana es totalmente parte integral de esta recuperación. Y de nuevo, dentro de la dimensión humana, parece que, bueno, que cómo podemos obviar que estamos hablando de hombres y mujeres, y esto nos va a determinar y nos va a guiar y afectar a la hora de diseñar de nuestros programas, a la hora de hacer propuestas. O sea, las mujeres aproximadamente, digamos, constituimos la mitad del paquete de esa dimensión humana. Entonces parecería, como comentaba, que es obvio tener esta consideración de género en cualquiera de las actividades que realicemos. Y ahí, cuando hablamos de género, parecería que en algunos medios se asocia el género con la mujer, pero en realidad el género no es exclusivamente un tema de la mujer, es un tema en el que tenemos que ver esas diferentes oportunidades, ese diferente acceso a los recursos que tienen los hombres, las mujeres u otros géneros. Y en realidad, dentro de las mujeres, también considerar cómo una mujer está posicionada para poder participar, por ejemplo, en un tema de recuperación verde y azul. Entonces, a mí en realidad me gusta hablar de la recuperación multicolor. Y, y en estos temas creo que también es importante
entender que las mujeres no hay siempre como un perfil de la mujer. Si estamos hablando, por ejemplo, de cadenas productivas agrícolas, de cadenas productivas marinas, no es una sola mujer, no es un solo perfil de mujer con la que vamos a estar dimensionando cómo, por ejemplo, diseñar un esquema de recuperación verde, cómo vamos a crear empleos o cómo vamos a crear una estrategia para tener empleos verdes o azules. Las mujeres tienen diferentes papeles dentro de una cadena de valor y además la posición de las mujeres en un sector productivo también es diferente a través de una cadena de suministro y va a ser diferente según el lugar en el que está geográficamente, según el grupo social al que pertenece. Entonces es un poco difícil que nos adentremos en hacer un esquema de recuperación verde-azul o multicolor, como digo que me gusta llamarlo, sin tener en cuenta esa mitad que somos las mujeres. Y de nuevo ahí desde una perspectiva en la que incluso nosotras, las mujeres que somos profesionales, también entramos en ese análisis que queremos hacer para hacer las diferentes propuestas que consideremos oportunas. Entonces, de nuevo creo que cuando queremos hacer algún acercamiento, tenemos que considerar dónde están posicionados los hombres, dónde están posicionadas las mujeres, cuál es, por ejemplo, si el porcentaje de mujeres que están trabajando en una actividad productiva, el porcentaje de mujeres que están en espacios de decisión. Y para esto creo que mi recomendación es hacer un abordaje sistémico, porque también resulta difícil entender o diseñar estrategias de recuperación o soluciones basadas en naturaleza si no tenemos ese enfoque de todo el ecosistema en el que los humanos, en el ser humano, la cultura, la educación, la economía, lo social, los hombres y las mujeres tienen diferentes posiciones y en las que normalmente el papel de la mujer no está visibilizado. Entonces estamos perdiendo oportunidades de, por ejemplo, dar un valor añadido a nuestra estrategia de recuperación y estar perdiendo oportunidades, es decir, vamos a diseñar por ejemplo, un negocio verde-azul en el que puede ser que el grupo meta sean mujeres. Ese enfoque sistémico además nos va a permitir entender las barreras, los patrones mentales, las estructuras mentales que nos están limitando o a lo mejor que nos están dando diferentes oportunidades. ¿Cuáles son las dinámicas de poder que existen? Entonces, en definitiva, el tema de por qué es importante el género cuando estamos abordando el tema de empleo, recuperación multicolor, es algo que debería estar ya insertado y si no está insertado automáticamente, tenemos que establecer las condiciones para que se considere esa aproximación de género en nuestro diseño. El tema de género es un eje estratégico actualmente en todos los proyectos que se manejan desde el programa de Green Commodities. Es un tema central, hay grupos de trabajo dedicados exclusivamente al enfoque de género, a cómo el género entra está en las cadenas de comercialización, en las cadenas de suministro. Y esto, digo actualmente, porque en algún momento, no solo en el programa de Green Commodities, en algún momento creo que todos y todas hemos participado en proyectos en los que no había una línea de género.
en las que el indicador de género no aparecía por ningún lado. En Green Commodities actualmente hay proyectos en los países que en su diseño incluyen, por ejemplo, desarrollar una estrategia de género para el proyecto. Desde el inicio existen proyectos en los que algunas de las actividades pueden ser, por ejemplo, desarrollar una política de género para un sector productivo y a la vez dentro de los mismos equipos los técnicos, los oficiales se capacitan y además también se capacita a los colegas, las contrapartes, los sectores productivos por ejemplo, las instituciones de gobierno. Se desarrollan productos de conocimiento, se desarrollan guías de cómo considerar el enfoque de género. Y esto también se aborda desde la comunidad de práctica de Green Commodities y de sistemas alimentarios, teniendo, por ejemplo, pues eso, grupos de discusión o foros de discusión o capacitaciones específicas en el tema en el enfoque de género en cadenas productivas, porque no siempre hay literatura, no siempre hay experiencias. Yo personalmente, en mi desarrollo personal y profesional, en el enfoque de género, he tenido también mi propio viaje personal. Como decía, yo soy bióloga de formación y cuando trabajas en medios de ambientales, en medios productivos que están muy masculinizados, a veces nosotras como mujeres nos damos un paso atrás y no nos reconocemos como mujeres en ese medio porque de alguna manera al posicionarte como mujer parece que te puedes estar victimizando y que puedes estar queriendo recurrir a que se dé una deferencia en tu papel de mujer, a lo mejor en un medio que está ampliamente pues, con presencia masculina. Entonces, yo misma he tenido mi propio proceso de aprendizaje desde mi formación, en la que siempre tuve presente que era mujer, pero a lo mejor no lo verbalizaba. Y en los años recientes me he dedicado un poco a hacerlo más conscientemente, a leer más y a capacitarme más. Entonces, esto es algo que además dentro del PNUD se hace, o sea, todos y todas hacemos nuestras capacitaciones, aunque seamos un técnico muy especializado en enfoque de género. Y esto nos permite también ir sintiendo más seguridad a la hora de abordar el tema, que muchas veces como técnicas lo hacemos de una manera pues intuitiva. Por ejemplo, en proyectos, yo he trabajado en una plataforma de diálogo de pesca en PNUD y en ese proyecto en su momento no estaba diseñado con una línea clara de enfoque de género, aunque parezca mentira, pero como digo, recientemente ya es algo que está totalmente insertado, pero en algún momento era algo bueno, que se ponía en el texto, pero no realmente había actividades o presupuesto destinado. En ese proyecto, incluso sin tener una línea o un presupuesto destinado, hicimos ejercicios para ver en qué momento y cómo podíamos incluir el tema de género. Y con esto quiero decir que a veces, aunque no haya, que ya no es muy usual en los proyectos de conservación y desarrollo, sobre todo las entidades de desarrollo, aunque no haya un presupuesto, hay maneras de asegurar que el tema del enfoque de género empieza a estar en las actividades. Por ejemplo, una manera de visibilizar a las mujeres que están participando en un evento o sencillamente, bueno, el indicador más clásico, es decir, cuántos hombres y cuántas mujeres participan y evidenciar. Yo personalmente, por ejemplo, si estoy en una reunión en la que puede que todos sean hombres, porque me ha pasado, hago una referencia a, bueno, a los hombres colegas que están en esta reunión
después estoy yo participando como mujer. O sea, hay maneras en las que encontramos cómo meter este enfoque de género, aunque no esté totalmente el programa diseñado para eso. Actualmente, hablando con otras colegas que trabajan en temas productivos, yo he visto cómo ellas, por ejemplo, las colegas de Paraguay, en el programa de Commodities de Paraguay, que está enfocado en diálogos en torno a los commodities, a la soya y a la carne, decidieron crear su propia plataforma de diálogo de mujeres de la cadena productiva. Entonces esto ha sido algo que le ha dado una dimensión adicional en un medio en el que incluso la mujer no, o sea, no está visibilizada. Otras acciones que he visto de colegas dentro de los proyectos de commodities es, por ejemplo, hacer el análisis de la cadena de valor considerando hombres y mujeres, contar con estadísticas frescas de cuáles son los porcentajes de mujeres dedicadas en qué eslabón de la cadena productiva, y eso te permite cómo vas a hacer propuestas también de recuperación verde, azul o multicolor o empleo que se ajusten también a la realidad. Algo que yo he notado a veces es que intentamos, bueno, venir con una receta y la receta no aplica a todas las realidades. Entonces, una colega de Perú trabajando en paisajes productivos, por ejemplo, me comentaba que ellas no llegan a las comunidades a hablar directamente de enfoque de género, sino que, por ejemplo, se habla bueno, de cómo son los roles en la familia, porque no siempre todos las contrapartes, no siempre todos nosotros, todas nosotras estamos estandarizados en nuestro conocimiento y en nuestra familiaridad de hablar o de insertar el tema de género en nuestros proyectos. Entonces también hay que buscar esos diferentes ángulos para ir posicionando el tema. Y definitivamente, bueno, en el programa de Green Commodities, como comentaba, género es una línea estratégica y como tal se aborda en toda su dimensión de los proyectos y programas, y hay varias herramientas que están diseñadas tanto por el programa de commodities verdes como también por otros colegas de otras contrapartes. Cuando estamos hablando de recuperación verde, azul o multicolor, o sea, en definitiva una recuperación de las condiciones ambientales para ir hacia una sostenibilidad en su dimensión total. Ya la recuperación no se puede hablar solo ambiental, evidentemente tiene que ser social y económica y cultural. Creo que hay diferentes estrategias o herramientas que pueden aplicar para cualquier condición, o si estamos desarrollando, por ejemplo, políticas. Ya comentaba que para mí depende un poco de las condiciones y de las posibilidades que tenemos dentro de nuestros proyectos y dentro de las condiciones propias de la realidad en la que estamos trabajando. Creo que el ABC de desarrollar por ejemplo, no sé, una política que puede ser una política de género dentro de un sector productivo que va a hacer propuestas de recuperación verde-azul y de generación de empleo verde-azul, o puede ser, por ejemplo, una política en un sector productivo específico, pero que va a tener un eje de género. Ahí, en la medida de lo posible y en la medida de las condiciones, lo ideal es contar con una base, un diagnóstico estadístico, ¿no? Un diagnóstico de porcentajes, de números, o sea, de entender un poco de cuál es la realidad de la que estamos hablando. Estamos hablando
bueno, cuáles son los porcentajes de mujeres que están trabajando en ese sector, cuáles son los diferentes roles que tienen los hombres y las mujeres, cuál es, no sé, el tiempo que pueden dedicar o que están dedicando cada uno a diferentes labores productivas o domésticas, cuáles las condiciones económicas y sociales. Eso es ideal para poder después hacer una discusión informada sobre, bueno, qué es, cómo vamos a diseñar esa política. A la vez que se hace eso, pues idealmente también en ese ABC, pues ese diagnóstico de cuáles son las políticas que existen en el país que atienden el enfoque de género. Y las políticas institucionales, y por ejemplo estamos trabajando con un sector productivo que además queremos generar un empleo, empleos, cuáles son también las diferentes políticas o normativas ya de los sectores privados que están incluyendo que están incluyendo el enfoque de género. Entonces, en la medida de lo posible, si se puede tener esa base, eso es lo ideal. Si la base no existe o si no hay presupuesto para hacerlo o si eso va a llevar mucho tiempo, pues por lo menos tener no sé, grupos focales o talleres con expertos, porque ahí es una manera en la que vas a poder obtener pues mucha información que te va a poder permitir ir a desarrollar tu política. Eso sería como, por decir de alguna manera, lo básico. Ahí, de nuevo, yo creo que hay dos viajes de aprendizaje. El viaje de aprendizaje personal, y me refiero personal, no solo en el proceso de realización sobre el enfoque de género para una colega mujer, para un colega hombre, sino también de formarnos en el entendimiento de la disciplina, de la terminología, de los conceptos del enfoque de género, de cómo nos pueden ayudar a nosotros, a los que somos pues, más técnicos en nuestro trabajo. Y esto tanto a los que estamos pues, diseñando o implementando proyectos o los que vamos a facilitar una implementación por ejemplo, de una política, sino que también a nuestras contrapartes. Entonces, entender cuál es ese universo de conocimiento, de familiaridad con el tema o familiarización con el tema de género de las entidades de gobierno, de los sectores privados, de los sectores productivos, tener al menos ese conocimiento, ese entendimiento, también va a ayudar a que dimensionemos hasta dónde vamos a poder llegar en nuestras propuestas y en nuestras estrategias. Yo digo que esto es un poco como cuando te subes al avión y te dicen las medidas de emergencia, si en caso de emergencia póngase primero la mascarilla y luego se la pone a la otra persona, y a veces podemos tender a pensar, bueno, pero ¿cómo me voy a poner yo la mascarilla antes de ponérsela, por ejemplo, a alguien que diga, a ponérselo a mi hijo, a ponérselo a la persona, a mi compañero o mi compañera? Bueno, esto es lo mismo. Nos tenemos que poner la mascarilla en nuestro viaje también para entrar a trabajar, por ejemplo, en tema de género con instituciones, con sectores productivos y con otros colegas. O sea, nosotras mismas, nosotros mismos, tenemos considero que es bueno tener ese viaje de aprendizaje y esa mascarilla para luego facilitar mejor los procesos. Y ya, bueno, pues ojalá, como digo, tener si tenemos ese ABC, esas posibilidades básicas, luego ya también el mundo es infinito en propuestas. O sea, al desarrollar una estrategia, por ejemplo, de recuperación, hay numerosas herramientas, hay numerosos ejemplos e iniciativas que podemos desarrollar desde, bueno, no sé, por decir algo, créditos verdes para grupos de mujeres. Podemos desarrollar, por ejemplo, certificaciones de sostenibilidad con enfoque de género. Podemos desarrollar capacitaciones, o sea, ya ahí el universo es sin límite, pero sí, de nuevo, yo llamo
a esa reflexión de que no hay una receta. O sea, venir con la receta de esto es cómo se desarrolla una política de género o una política sectorial con un enfoque de género, pues no hay esa receta. Y creo que ahí sí el visibilizar a la mujer, el visibilizar los diferentes roles, el entender cómo abordar también a los diferentes, a las mujeres en sus diferentes posiciones, pues, geográficas, sociales, es algo importante incluso a la hora de diseñar los talleres, de crear un diálogo o de hacer propuestas. Oportunidades que hay actualmente en América Latina y el Caribe en cuanto a propuestas verdes y azules en empleo, en economía, en recuperación, son infinitas y además creo que estamos en un momento único para poder hacerlo. Creo que el tema de género se lleva abordando en desarrollo sostenible pues, posiblemente de hace décadas, pero creo que ahora en este momento estamos en una de las mejores condiciones para hacerlo. Creo que los países han hecho ya esfuerzos considerables en desarrollar, por ejemplo, políticas de género y en integrarlo en sus estrategias. Aquí estoy hablando más desde la parte de gobierno para sectores productivos. O sea, en diferentes países de Latinoamérica ya hay una política de género del sector agropecuario y pesca. Ya tenemos políticas de género o tenemos lineamientos de género dentro de la política nacional de economía verde y azul. Entonces, esto ya está pasando en la región. A pesar de que ya está pasando en la región, como comentaba al principio, lo que parece obvio a veces no es tan obvio. A lo mejor es muy cercano para los que estamos trabajando en este ambiente de sostenibilidad, de economías verdes y azul, pero a lo mejor cuando entramos ya en otro, ya en el trabajo directo con los diferentes sectores, a veces no es tan evidente. Pero creo que a nivel mundial, esto ya también no es solo en la región, el tema de género se está posicionando, se ha posicionado hasta mediáticamente y se está posicionando a veces por cuestiones positivas, pero a veces, bueno, por todo esto que se ha generado con, por ejemplo, que se está exponiendo cada vez más, pues hasta o sea, el tema de acoso sexual en diferentes medios, incluso pues en los medios artísticos, en los medios de cine, eso también está haciendo que el tema esté ya presente pues en nuestro día a día. Entonces, esa combinación de ese compromiso del gobierno, de las instituciones, con ese movimiento mundial que hay de una revalorización del tema de género, porque o sea, nuestras madres y para algunas las abuelas, pues esto lo vivieron en los años 60, 70, 80, pues tuvieron que hacer sus propias luchas y parece que en algún momento eso quedó olvidado y ahora creo que hay esa gran oportunidad. Y creo que esto es algo en la región y creo que es algo también global y mundial. Los sectores productivos, los sectores verdes y azules, o sea, son una fuente de empleo, son una fuente de economía en la región. O sea, el porcentaje de personas que están trabajando en temas agrícolas, de commodities, en temas de diferentes propuestas verdes, como puede ser turismo sostenible, pueden ser emprendimientos verdes, puede ser transformación de productos
no maderables, puede ser en pesca sostenible, es algo que es una oportunidad para la propia región para crear más empleos y para crear una economía verde azul. Y de nuevo, la mitad de esa dimensión es la mujer. Entonces, particularmente para la mujer, creo que hay oportunidades de entrar en nuevos mercados que reconocen y que valoran la parte de sostenibilidad y la dimensión también social y el papel de la mujer. O sea que hay una posibilidad de ya de esos mercados que están reconociendo el tema de género, incluso en los estándares de certificación ya cuenta como un indicador. Y por otro lado, desde el punto de vista político, en la región definitivamente a la hora de proponer economías verdes y azules, economías recuperación, el papel de las mujeres en la toma de decisiones está siendo definitiva. Igual en los sectores privados. Los sectores privados ya están incorporando políticas de género en las empresas, en las cadenas productivas, en los emprendimientos. Entonces creo que de nuevo las oportunidades son infinitas. Creo que es una oportunidad de entre todas y todos aprovechar estas condiciones y, claro, valorar las barreras que hay y valorar que ese camino de oportunidades también es un camino de obstáculos para muchas personas y para muchas mujeres. Entonces, el dar ese empoderamiento a la mujer para que nos reconozcamos desde la parte profesional, en la cadena productiva, en las diferentes posiciones, es algo que también hay que considerar dentro de ese espacio, ese gran universo, ese ecosistema de oportunidades. Para mí, la propuesta innovadora, y no sé ni siquiera si es innovadora, para mí para proponer algo innovador dentro de las estrategias de recuperación verde y azul, creo que hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar a los hombres y a las mujeres, que van a ser los que van a diseñar cuál es el esquema, la estrategia, la propuesta, la iniciativa que responde más a lo que necesitan de acuerdo a sus condiciones sociales, a sus condiciones económicas y culturales y de acuerdo a su rol. Entonces, en realidad, creo que ahora mismo propuestas innovadoras hay muchísimas. Yo no termino de sorprenderme de la cantidad de creatividad que hay en las propuestas. Sí, aquí una reflexión es que a veces caemos en ciertos clichés de querer proponer cosas que creemos que, bueno, es que esto es lo que le conviene, lo que le puede interesar a un grupo de mujeres. Y por eso digo que mi propuesta creo que es más escuchar que hacer una propuesta específica. En cualquier caso, yo disfruto e insto a todos y todas a explorar las diferentes iniciativas que hay en la región, las diferentes redes de mujeres rurales, de mujeres pescadoras, de mujeres empresarias, de cadenas productivas, porque yo creo que ahí es donde vamos a encontrar también nuestra respuesta. Creo que el aprendizaje personal y profesional para las que somos técnicas
en el mundo del enfoque de género es un espacio que nos tenemos que dar. Tenemos que reconocernos en nuestra vulnerabilidad en la que estemos, en términos de ese viaje de aprendizaje. Y creo que no hay que tenerle miedo. Creo que tenemos que ser disruptivas, conscientes. Hay que saber cuándo ser disruptiva y creo que de nuevo hay que escuchar mucho, pero definitivamente instar a ir hacia ese aprendizaje y a ese camino de propuestas disruptivas de cómo visibilizarnos más y cómo hacer propuestas, iniciativas que como mujeres nos sintamos en esa sororidad de estar entre nosotras haciendo ese trabajo.